A mí me parece que los materiales de Mejor Edu son muy útiles para el público en general, para los investigadores y sobre todo para los tomadores de políticas, de decisiones de política pública. ¿En qué sentido? Bueno, porque el documento como tal permite identificar el panorama de la atención educativa a los pueblos indígenas actualmente y de esta manera valorar qué tanto se ha alcanzado la educación con enfoque de derechos para la población que históricamente ha sido vulnerada a partir de políticas educativas de castellanización y de colonización del saber, ¿no? En ese sentido, el documento tiene un apartado que habla sobre justo una revisión histórica de cómo las políticas educativas dirigidas a la población indígena han evolucionado, y esto permite comprender de manera cualitativa muchas de las razones y de los datos, de las cifras que se establecen de manera cuantitativa dentro del propio documento. Creo que este documento, como una obligación y como un derecho también de las autoridades de favorecer la educación con enfoque de derechos para la población indígena, les permitirá tomar decisiones, encontrar las vetas de posibilidad para transformar y para invertir y mejorar las condiciones en que se encuentra la población indígena en relación con la educación. También permitirá mostrar, o permite el documento mostrar, cómo se va articulando este derecho a otros derechos y cuáles son las brechas de desigualdad existentes, ¿no? De ahí que es muy importante el cuaderno para los profesores del subsistema de educación indígena, pero no solamente para ellos. En el marco de la coyuntura de la nueva escuela mexicana, donde se plantea el eje de interculturalidad como un eje fundamental, es interesante que el maestro de la escuela general monolingüe en español también conozca las características de la población indígena que muchas veces están dentro de su aula, aunque no se hayan percatado de ello. Y también permita el documento como tal entender por la importancia de este eje en los nuevos planes y programas de estudio. En cuanto al acceso a la educación, me parece que una de las grandes dificultades que se vive en el país es que hace falta mayor cobertura de escuelas con pertenecientes al subsistema de educación indígena con el enfoque intercultural bilingüe, dado que a pesar de que en algunos estados, municipios o comunidades hay una alta prevalencia de población indígena, las escuelas son monolingües en español generales, lo cual de alguna manera tiene efectos negativos en la preservación de las lenguas y de las culturas, ¿no? Este es una de las grandes dificultades. También que debido a los nuevos fenómenos migratorios que se viven en el país, mucha de la población indígena tiene que desplazarse a zonas rural, por ejemplo, como jornaleros agrícolas migrantes, o rural-urbana en búsqueda de empleo. Y en estos nuevos espacios educativos, el sistema educativo no ha respondido pertinentemente porque los niños y las niñas indígenas se incorporan a escuelas generales, donde su lengua y cultura se ve invisibilizada. Otro de los grandes retos es algo que ya se empieza a vislumbrar en la nueva escuela mexicana, la decolonización del saber, es decir, el reconocimiento de los saberes y de los conocimientos ancestrales que han sido transmitidos de manera oral en muchas de las comunidades indígenas y ponerlas en diálogo de saberes con el saber occidental que de alguna manera se ha validado a partir de la academia. Otra de las grandes dificultades que yo observo en la educación indígena es la falta de continuidad entre los niveles educativos. Es decir, tenemos ahora, entre los niveles y tipos educativos, tenemos ahora educación inicial, educación preescolar indígena y educación primaria indígena. Sin embargo, ahí no hay la educación secundaria, tenemos algunos ejercicios de bachilleratos interculturales y universidades interculturales. ¿Qué pasa aquí?
que de alguna manera los jóvenes indígenas vienen, en el mejor de los casos, con un proceso educativo en su lengua y en su cultura, pero cuando llegan al nivel secundario y preparatorio se vive una confrontación, un choque identitario y académico, ¿no? Y por lo tanto muchos de los jóvenes desertan de su educación. Otra de las dificultades que observo es la pertinencia de la lengua y la lengua de los profesores con la lengua de los estudiantes. Todavía encontramos casos donde el profesor no habla la lengua indígena o habla una lengua indígena distinta a la de sus estudiantes. Y la dificultad para comunicarse pues trae como consecuencia que los aprendizajes no se desarrollen de manera adecuada. Y esto, bueno, es un gran reto para las instituciones formadoras de docentes. Son cada vez menos las escuelas que forman docentes para el medio indígena, a excepción de las normales interculturales, y la Universidad Pedagógica Nacional, que se había destacado por esta situación, hasta el 2023 es que tenía la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena. Esta licenciatura está en liquidación y por lo tanto, pues en algunos años vamos a ver un déficit de profesores formados para el medio indígena en comparación con los profesores formados de manera general. Una de las acciones que a mí me parecen pertinentes es el fortalecimiento de la formación de docentes y formar a los docentes desde una perspectiva intercultural bilingüe, no solamente los docentes indígenas, sino los docentes en general. Otra acción pertinente sería ampliar la infraestructura educativa y favorecer con equidad a las escuelas existentes ya del medio indígena. En este sentido, los datos que revela el cuaderno, pues es que las escuelas indígenas tienen las peores condiciones de infraestructura y que es necesario, pues, fortalecerlas, ¿no? Por otro lado, habría que fortalecer también los niveles y tipos educativos, especialmente en la educación secundaria y bachillerato, donde hay un gran vacío para la atención pertinente en la lengua y en la cultura de las poblaciones indígenas. El fortalecimiento a los materiales educativos en lenguas indígenas sería otra propuesta que es necesaria, otra acción que es necesaria llevar a cabo. Si bien los procesos de alfabetización en lenguas indígenas, que son muy complejos y se están desarrollando, requieren de materiales educativos pertinentes para poder hacer uso de estas herramientas y competencias lingüísticas. Por otro lado, creo que es fundamental, pues, mantener la investigación educativa en este tema prioritario y fortalecer un sistema de acciones afirmativas o de becas afirmativas que permitan que las niñas, niños y jóvenes, y adolescentes y jóvenes indígenas no tengan que desafiliarse de las escuelas por razones económicas. Efectivamente, yo he sido docente de educación primaria en una escuela general en un contexto indígena y creo que se me da una perspectiva interesante. Y por otro lado, durante 10 años he sido formadora de docentes indígenas bilingües náhuatl y español y creo que sin duda debemos seguirle apostando a la educación, ¿no? La educación como una posibilidad, como se plantea, como una llave, como un derecho clave para acceder a otros derechos. Para muchas de las niñas que atendí como maestra de educación primaria, continuar su trayectoria escolar les ha permitido, desde una mirada interseccional nuevamente, ¿no? Les ha permitido transformar muchas de sus condiciones de vida complejas. ¿Por qué? Porque esto ha perdido, por ejemplo, algunas de mis estudiantes de nivel primaria han podido acceder a una formación profesional y de esta manera pues han podido desempeñarse en un ámbito laboral, pero también independizarse y construir
pues una identidad más fuerte y construir también unas condiciones de respeto y de dignidad como mujeres. Por otro lado, a las docentes indígenas que he acompañado en su formación como tal, pues hemos encontrado que la condición de posibilidad de acceder a una escuela les ha permitido acceder a diferentes herramientas para transformar de manera agencial su propia historia y a su vez contribuir a sus comunidades, ¿no? He documentado varios trayectos de vida a partir de historias de vida, trayectos de vida donde las estudiantes, por ejemplo, migrantes indígenas que salieron de su comunidad junto con sus familias para hacer actividades de jornaleros, han podido acceder a partir de estar en procesos educativos, han podido acceder a condiciones laborales mejores, a alfabetizarse y acompañar a sus familias en procesos como por ejemplo el pago del jornal, ¿no? Cuando muchas veces eran abusados en cuanto a que no se les pagaba pertinentemente porque no sabían leer y escribir, ellos acompañan a sus familias en ese sentido. Por otro lado, otras profesoras han roto el techo de cristal, ¿no? Esa expresión que se habla desde las desigualdades que viven las mujeres en nuestro país y han podido, de alguna manera emanciparse y empoderarse para construir familias de manera más sólida, para tomar sus propias decisiones de vida, pero también para construir proyectos educativos dentro de sus comunidades, por ejemplo, para alfabetizar a los niños en su lengua indígena, a pesar de que en el contexto donde se encuentren no haya escuelas de este tipo. Entonces, esto ha permitido que ellas accedan también a becas que ofrece, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y que con esto puedan concluir sus trayectos educativos y pensar a futuro en perspectivas como estudiar maestrías, estudiar posgrados, pero también en plantear sus propios horizontes y trayectos de vida a futuro.